iniciar la grabación. Ahí se está grabando. Y vamos a compartir pantalla entonces, porque tal como les dije la semana pasada, hoy día vamos a compartir esta teoría que es una de las más modernas y vanguardistas en lo que tiene que ver con el liderazgo y los conflictos. Si recuerdan, la semana pasada les hice una síntesis de la evolución de las teorías de liderazgo en los últimos siglos y también en la evolución de los paradigmas organizacionales, ¿verdad? Hablamos del círculo, del triángulo, del rectángulo, del cuadrado, de la burocracia y de la red, y después del quinto paradigma organizacional, o paradigma caórdico, este paradigma más emergente. Y en la evolución de las teorías de liderazgo pasamos de lo que el líder es, basado en adjetivos, en la creencia de que se nace líder, en las cualidades personales, a lo que el líder hace, basado en verbos, en competencias, en liderar como práctica, ¿no? A partir de ahí los estilos de aprendizaje, los estilos de liderazgo y el contexto donde el líder actúa, ¿no? Esta ola de enfoques de teorías sobre liderazgo situacional, adaptativo, que responden siempre a la pregunta de depende, ¿no? ¿De qué depende? Pues depende de la madurez del grupo, de la problemática, del desafío, de la complejidad de la tarea. Y finalmente dijimos que la última ola última, porque en realidad es la más reciente ola, no sabemos si será la última o si vendrán nuevas olas más, es aquel conjunto de enfoques que se orientan a desde dónde la persona que lidera opera, ¿no? Si opera desde el ego, opera desde una vocación de servicio, si opera desde qué actitud, ¿no? De qué creencias, qué modelos mentales, qué paradigmas. Entonces, para hacer doble clic y para profundizar en la teoría U, que también es una teoría que ya les cuento que nos vivimos a lo largo del curso. El curso está diseñado también con una lógica de una U, de ir abriendo la mente a nuevos enfoques, después ir abriendo el corazón con técnicas. También el terreno está basado en el diseño de la experiencia que podamos vivir en terreno cuando se pueda concretar. También está basado en el proceso de la U. Así que para contarles un poquito de la teoría U, tengo que contarles del autor, impulsor de esta teoría, porque creo importante develar un poco de dónde vienen los autores que escriben estos modelos y estos enfoques, porque siempre traen un sesgo, ¿no? Entonces entendamos de dónde viene. Todo lo dicho es dicho por alguien, así que entendamos quién es este alguien. Y para ello me tengo que ir hasta la vieja Europa, el viejo continente. Allá en los años 60 nace un niño en Alemania, en una Alemania en ese tiempo dividida por por, por la Guerra Fría, por el muro de Berlín, ¿verdad? Este niño tenía un papá, también tenía una mamá, pero escribe más sobre su padre. Y su padre era granjero biodinámico, ¿sí? Era uno de estos granjeros que toma las decisiones de cultivo a partir de los ciclos naturales, los ciclos astronómicos, ¿no? Por ejemplo, es tradición en el campo podar los árboles en la primera luna nueva del invierno. Aunque quizá no haya tanta evidencia científica para decir que eso es mejor, pero hay cierta tradición y ciertos saberes a partir de la observación de la naturaleza. Entonces, el papá del niño se llama Otto, así que el personaje se llama Otto y el papá, este granjero, imagínenselo con acento alemán, ¿no? Otto, o sea, el abuelo le decía, perdón, el papá granjero biodinámico le decía a Otto, Otto, la calidad de los frutos depende de la calidad de la tierra, ¿no? La calidad de lo que vemos depende de la calidad de lo que no vemos. Y esa frase quedó muy grabada en la memoria de Otto, ¿no? La calidad
de los frutos depende de la calidad del suelo, depende de la calidad de la tierra. Como, porque después esa frase va a ser una frase que la va a repetir una y otra vez en su modelo, ¿no? Pero un día, cuando Otto volvía del colegio, descubrió que su granja y su casa y su pieza y sus juguetes y sus libros, todo lo que era significativo para él estaba en llamas en ese tiempo. Así que desde muy pequeño Otto se conectó con el dejar ir, lo que conocía hasta ese momento, y el dejar venir, ¿no? Una nueva vida. Con el soltar y dejar ir y el volver a comenzar de cero y abrazar lo emergente. Entonces, bueno, después Otto se hizo grande, empezó a estudiar y tenía que elegir qué estudiar, y como quería cambiar el mundo, eligió estudiar la economía para cambiar la economía, para cambiar el mundo. Y estudió economía en una pequeña universidad privada en Berlín. Allá tuvo de profesor a Johannes Galtung, que es uno de los pioneros del estudio de la transformación de conflictos. Y este profesor inspiró mucho a Otto Scharmer, porque le mostró una nueva manera de entender las ciencias sociales, los conflictos, las tensiones sociales. Johannes Galtung fue uno de los primeros en mostrarle a Scharmer el concepto de violencia estructural, ¿no? y de violencia cultural, ¿no? A lo que después Scharmer añadiría la violencia atencional, ¿no? Tiene que ver con el no prestar atención como forma de violencia. Y en ese tiempo, mientras Otto estudiaba economía, era a finales de los 80, cae el muro de Berlín, ¿no? Y en ese tiempo la caída del muro de Berlín representó una caída de paradigmas, ¿no? Porque todo el mundo, o sea, toda la sociedad occidental se había construido durante los 70 y los 80 en torno a esta división, ¿no? De comunistas y capitalistas, y en particular la ciudad de Berlín y el país de Alemania estaban también separados por este muro. Y de la noche a la mañana, este muro cayó, ¿no? Cayó por todo un movimiento juvenil del cual Otto se hizo parte, ¿no? Pero Otto siempre recuerda este hito histórico de la caída del muro de Berlín como un ejemplo de que lo imposible, o ese futuro que deseamos, que parece tan lejano, está mucho más cerca de lo que imaginamos, ¿no? Él siempre recordaba que la noche anterior a que cayera el muro de Berlín, nadie imaginaba que eso fuera posible, ¿no? Y al día siguiente se corrió la barrera de lo posible. Así que es también una muestra, ¿no? de cómo a veces esos cambios históricos suceden de manera más disruptiva. Bien, entonces Otto, estudiando economía, empezó a hacerse muchas preguntas, ¿no? Esta es mi lámina favorita. Empieza a hacerse preguntas sobre, bueno, ¿por qué tenemos sistemas económicos que generan riqueza y también pobreza? ¿Por qué tenemos sistemas agroalimentarios que generan pobreza, o sea, que generan hambre y desnutrición y obesidad? ¿Por qué tenemos sistemas educativos donde los profes creen que enseñan, pero en realidad los estudiantes no aprenden lo que necesitan para el siglo XXI? ¿Por qué tenemos sistemas de salud que nos enferman? ¿Por qué tenemos sistemas religiosos que generan culpa? Entonces empieza a hacerse estas preguntas y se da cuenta de que detrás de todos esos sistemas existen organizaciones o instituciones, y detrás de esas organizaciones existen personas que toman decisiones que llamamos líderes, ¿no? Y entonces empieza a preguntarse cuáles son los puntos de acupuntura de los sistemas, ¿sí? Así, en la medicina tradicional china existen estos mapas del cuerpo humano, ¿no? Donde una persona con una aguja puede intervenir, puede pinchar en un punto y sanar otras partes del sistema, ¿no? Entonces se empieza a preguntar, ok, ¿dónde hay que intervenir? ¿Dónde hay que apretar en un sistema para que el sistema se sane, ¿no? Y empieza a preguntarse, ¿y si es que el liderazgo fuera un punto de acupuntura de los sistemas? Y va más allá, no solo el liderazgo, no solo el qué se lidera o cómo se lidera, sino desde qué lugar interior operan las personas que lideran,
fuera uno de los puntos de acupuntura del liderazgo, ¿sí? La atención y la intención del liderazgo en los sistemas. Entonces, con esa pregunta, ¿y si el liderazgo, la atención y la intención fueran unos puntos de acupuntura, puntos donde intervenir en los sistemas? Empieza un viaje de aprendizaje que lo llevó de Berlín a Boston y se fue a estudiar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, el MIT. Y allá comenzó con toda una investigación postdoctoral sobre el liderazgo profundo, sobre el liderazgo transformador. Y eso lo llevó durante más de 10 años a entrevistar a más de 100, 120 personas que habían transformado no solo sus empresas o sus organizaciones, sino que habían transformado cómo entendemos sus campos de acción, ¿sí? Por ejemplo, entrevistó dentro de esos 120 líderes y lideresas, entrevistó a Arawana Hayashi, que es una experta terapeuta corporal, entrevistó a biólogas de la neurociencia, entrevistó, bueno, a líderes espirituales como el Dalai Lama, a Carl Henrik Roberts, que fue uno de los impulsores de Natural Step, que transformó cómo entendemos la sustentabilidad. Entrevistó también a un chileno, ¿sí? Este de abajo a la izquierda, no sé si lo conocen, es Francisco Varela, que fue biólogo y pionero en la biología cognitiva y en la neurociencia, en la fenomenología de la conciencia. Fue de los pioneros en estudiar la ciencia de la conciencia, ¿no? ¿Qué es eso cuál es la fisiología de eso que denominamos conciencia? Entrevistó también a Peter Senge, que fue de alguna manera su mentor en los primeros años. Y bueno, a raíz de todas estas entrevistas, y ahí en el enlace de más abajo pueden explorar un poquito más sobre aquellas entrevistas, no solo les preguntaba qué era lo que hacían o cómo lo hacían, sino desde dónde lo hacían, cuáles eran las prácticas para reconectarse con su propósito, para reenfocarse en su mayor potencial, ¿no? Y entonces tomó todas estas entrevistas y fue identificando patrones en común. ¿Qué elementos en común tenían todo lo que estas personas habían elaborado, ¿no? Entonces, a partir de ahí construyó un marco teórico, que hoy día llamamos teoría U, y también metodológico, y que es lo que vamos a empezar a explicar, ¿no? Pero, por tanto, esto no nace de la nada, nace de una investigación profunda, de entrevistar a líderes y de preguntarles qué era lo que hacían, pero también desde dónde hacían lo que hacían. ¿Ok? Hoy día, pues 20 años más tarde, Otto Scharmer es muy reconocido internacionalmente, con muchos seguidores, ha recibido mucho reconocimiento internacional, tanto por sus libros como por la escuela que ha ido creando, ¿no? de formación de agentes de cambio desde este marco. Así que también ahí les invito a explorar su página web. No es el único autor que vamos a ver, ya en la sesión pasada les nombré varios autores, pero sí les diría que es uno de los que más ha inspirado mi manera de entender el liderazgo. ¿Sí? Yo en persona, o sea, estuve con él cuando vino a Chile hace ya unos 5 años, facilitó un taller para 500 personas y bueno, él es bien activo en redes sociales y así lo pueden seguir. Y lo que trae además es una mirada sistémica, ¿no? Él siempre aborda el liderazgo con la metáfora del iceberg, ¿no? Es algo que profundizaremos en la próxima sesión cuando veamos el pensamiento sistémico, pero sí creo importante que desde ya nos demos cuenta de que a veces hay personas que frente a un problema, en lugar de sumergirse por todo el iceberg, lo que hacen es que saltan por arriba del iceberg, ¿no? Ven un acontecimiento y reaccionan. No sé, por ejemplo, hay perros
abandonados en las áreas protegidas, y entonces hay gente que se organiza para cazarlos, ¿no? Y esa lógica de acción-reacción, que opera más bien como un impulso, es, carece de una mirada sistémica, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos, ok, si esto es solo un síntoma de algo más, es algo sintomático, entonces, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es este patrón que se está repitiendo? ¿Ocurre solo en esta área protegida o en realidad el tema de los perros abandonados es algo que se repite, es un patrón, es una tendencia y que cada vez hay más perros abandonados en torno a las áreas protegidas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en juego? ¿Cuáles son las estructuras, las condiciones estructurales que permiten que eso suceda? Que, no sé, podríamos preguntarnos, es que hay asuntos normativos, hay unos aspectos culturales, es que los municipios no tienen capacidad para, no sé, para hacerse cargo de la, ¿cómo se llama? De la gestión de esta problemática, es que CONAF tampoco se mete, no sé. Entonces, ¿cuáles son nuestros modelos mentales? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿De qué manera nuestro modo de pensar permite que todo suceda, ¿no? O sea, ¿de qué manera nuestro pensamiento está contribuyendo a esta problemática? Nuestro pensamiento, nuestros paradigmas, nuestros modelos mentales. Y finalmente, como preguntarnos, entonces, ¿desde dónde estamos operando para que esto suceda, ¿no? Es una manera de preguntarnos también por nuestros enfoques, por nuestras creencias más profundas. Entonces, la teoría 1 nos invita a sumergirse por debajo del iceberg y hacer todo este trabajo, ¿no? No saltar por arriba del iceberg, sino sumergirse debajo de él. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre la vida de Otto Scharmer antes de entrar de lleno en su propuesta teórica? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, pues entonces continuamos. Gracias, Felipe, por la respuesta. Entonces, a ver, Otto Scharmer, en todas estas entrevistas a estas personas que habían liderado cambios profundos en sus campos de acción, identificó que estas personas que habían logrado transformaciones profundas operaban desde un estado que él denomina de presencia. Eran líderes presentes, ¿no? que actuaban desde la presencia. Y identifica 3 condiciones para llegar a ese estado de presencia, ¿no? Identifica 3 patrones fundamentales que coinciden, que son comunes a estas personas que habían logrado liderar procesos de transformación profunda. La primera condición, ¿saben cuál es? ¿Se la pueden imaginar? Les doy 10 segundos para que escriban algo en el chat. Alguna condición. Amaya dice estar presente, sí. Pero ¿qué hacían estas personas para estar presente? Coiniciar, dice Paula. Y lo que hacían un líder de línea, dice Nicolás, sentir, dice Felipe, dirigir, coordinar. La primera condición que identifica Otto para estar presente es lo que él denomina una mente abierta. ¿Sí? Todo lo que dicen está bien, el sentir, el respirar, pero en el fondo lo que trae Otto es una mente abierta. ¿Sí? Lo primero es una mente abierta. ¿Y qué significa una mente abierta? ¿No? Para entender que es una mente abierta, también debemos entender cuándo se nos cierra la mente, ¿no? Entonces, les invito a pensar, ¿no? ¿Cuándo se les cierra la mente? ¿Cuándo se les abre la mente? ¿No? ¿Cuándo se despierta su curiosidad por aprender cosas nuevas y cuándo se amurra su mente? Entonces, Paula dice al escuchar, al asumir todas las posibilidades. Efectivamente, por acá dicen, cuando uno escucha lo que la vida está pidiendo de ti, bien, ya se están yendo hacia la profundidad de la búsqueda. Estamos todavía en la mente abierta. Y efectivamente, la mente abierta requiere abrirse a nuevas posibilidades, a nuevas ideas. De hecho, cuando se quiere llamar a la creatividad con una lluvia de ideas,
lo primero que se hace en una lluvia de ideas, que es suspender la crítica. ¿Por qué? Porque la crítica, el no juzgar, como dice Felipe, eh, la crítica o los juicios inhiben la creatividad, ¿no? Si imagínense que van a hacer una lluvia de ideas, no sé, sobre qué queremos hacer este fin de semana. Y no, porque va a llover, no, eso no es posible, no, no se puede, no, no va a resultar. Fome, ¿no? Entonces, ojo, y Nicolás pregunta aquí, ¿la crítica constructiva de votaciones? Sí, eso está bien, pero en una segunda etapa, ¿sí? Porque aunque sea crítica constructiva, sigue siendo crítica que lo que sucede es que inhibe a los demás de generar mayor creatividad. De hecho, Disney, no sé si ustedes son fans o no de Disney o de sus películas, pero Disney cuando vivía, antes de que lo congelaran, Disney separaba a sus creativos en dos salas. Entonces, en la primera sala todo estaba permitido. No se podía juzgar ni criticar para que desplegaran toda su creatividad. Y después había otra sala donde ahí ya sí se podían poner perfeccionistas, podían editar, podían mejorar, podían criticar, ¿ya? Pero en dos momentos separados, en dos salas separadas. ¿Ok? Porque básicamente la crítica, sea esta constructiva, destructiva, positiva o negativa, inhibe la creatividad. Entonces, el ser crítico está muy bien cuando quieres mejorar algo, pero cuando quieres que fluya la creatividad, es necesario suspender durante un tiempo la crítica para que después se pueda editar, mejorar, pulir y sacarle brillo, ¿ok? Entonces, no estoy diciendo que, no, que suspendamos siempre la crítica constructiva, sino que la dejemos para otro momento. Entonces, ok, una mente abierta que implica una curiosidad genuina para que la creatividad pueda fluir. ¿Cuál era la segunda condición que identifica Charmen en estas personas que lograron transformaciones profundas? Pues la primera es una mente abierta, que después denomina curiosidad. La segunda, ¿saben cuál era? Siguiendo hacia abajo, un corazón abierto. Muy bien, Rodrigo, te achuntaste. De mente abierta vamos al corazón abierto. ¿Y qué implica un corazón abierto? Nuevamente podríamos preguntarnos, ¿cuándo se abre nuestro corazón y cuándo nuestro corazón se cierra? ¿Sí? Aquí es cuando los más ingenieros ya empiezan a incomodarse. ¿Cómo? Estamos hablando de liderar con corazón. ¿Para qué metemos al corazón en esto? Pues sí, resulta que las personas que logran transformaciones profundas lo hacen conectándose con las emociones, con los afectos, ya sea el amor, la pasión, la rabia, el dolor. Hay un acto de empatía profunda que va más allá incluso de la empatía que él denomina compasión, ¿no? Un poco ligándose a la tradición budista, ¿no? De conectar con el dolor, con el sentir del otro. Por ahí María Jesús dice, se cierra con el dolor, también se abre permitiendo sentir el dolor, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, estas personas, ok, que logran este estado de presencia, de mente abierta, corazón abierto, implica, por tanto, eso, abrirse, a conectar con la emoción del otro, ¿no? Así que, sea cual sea esta emoción, sea que sea rabia, entusiasmo, esperanza, pena, desesperación, eh, y permitirse sentir eso. Y eso también es validar las emociones, efectivamente. Es reconocer las emociones como un motor del liderazgo. ¿Sí? De hecho, emoción viene de eso, de emotio, o sea, que pone en movimiento. ¿Sí? Y son la chispa que nos mueve, dice Felipe, efectivamente, ¿verdad? De hecho, la inteligencia emocional es una de las claves también, ¿no? Para ejercer liderazgo. Y desde ahí, así como la tradición budista nos ha traído la palabra compasión, ¿no? de padecer con otro, también la tradición judio-cristiana también nos ha traído la palabra misericordia, ¿no? Y si uno va a la etimología de misericordia, cordium viene de corazón, ¿no?
y mísere, a veces lo traducen como pobre, pero en realidad mísere viene de vulnerable, ¿sí? Un corazón vulnerable es un corazón sin coraza. Es un corazón que no está acorazado, ¿no? Que no está a la defensiva, sino que está dispuesto a ser herido, o sea, un corazón abierto. O sea, que se conmueve, que se deja conmover por lo que al otro le pasa. ¿Ok? Entonces, muchas veces, lo contrario del corazón abierto, un corazón cerrado, toma muchas formas, ¿no? A veces de la ironía, a veces ya, sí, entiendo lo que pasa, pero es lo que hay, ¿no? A veces hay, veremos que hay distintos mecanismos defensivos para protegerse, ¿no? del corazón abierto. Y la tercera condición, va a aparecer un poquito más adelante en el dibujo, pero es lo que denomina Otto Scharmer la voluntad abierta, ¿ok? La voluntad abierta. ¿Qué es la voluntad abierta? Él después lo llama el coraje, ¿no? Es actuar aún en presencia del miedo, es conectarse con el para qué estoy aquí, cuál es mi intención, cuál es mi verdadera voluntad, a qué me está llamando la vida, ¿sí? A qué me siento llamado y desde ahí operar, ¿no? Operar desde esa convicción de qué es lo que verdaderamente deseo y el mundo desea de mí, ¿no? Sí, efectivamente, María Jesús, eso cuesta más, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene 22, 24 años, no es tan fácil el descubrir a qué me siento llamado, porque la universidad muchas veces, y en general la universidad, el sistema educativo, el colegio, no te da muchas oportunidades para preguntártelo, ¿no? El qué es lo que me gusta, cuál es mi vocación, dónde quiero poner mis energías. Yo espero que durante este tiempo de liderazgo podamos también explorarlo, incluso en el terreno, ¿no? Al servicio de que quiero poner mi energía. Bien, entonces continuamos con las condiciones, ¿no? Entonces, una mente abierta, corazón abierto, voluntad abierta, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? Y claro, para ello sucede que también, así como identifica estas tres condiciones, identifica tres barreras, ¿no? ¿Y cuáles son las barreras para llegar a ese estado de presencia? Bueno, pues Scharmer identifica tres barreras. La primera, que él denomina, es la voz del juicio, ¿sí? Y aquí habla de tres voces, ojo, que son voces metafóricas, son como diálogos internos que tenemos con nosotros mismos, pero que también inciden en la dinámica social, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la voz del juicio, en realidad hablamos también de la crítica, de los prejuicios, de los estereotipos, ¿no? De cualquier juicio que impida que se abra el corazón, ¿no? O sea, que se abra la mente. Cualquier juicio que te impida abrir la mente a nuevas posibilidades, a nuevos aprendizajes, a nuevas ideas, ¿sí? Entonces, cuando tú juzgas al otro o juzgas o proyectas tus juicios en el mundo, al final estás poniendo etiquetas que te impiden ver la realidad, ¿no? Que te impiden ver a la otra persona, que te impiden humanizarla. Pero al mismo tiempo uno también tiene juicios sobre uno mismo, ¿verdad? Recuerden que cada vez que su mano apunta a otra persona, hay tres dedos apuntándote a ti, ¿no? Entonces, ojo con la voz del juicio. Scharmer habla bueno, de enfrentar y suspender estas voces del juicio, ¿no? En el fondo, no habla ni de controlarlas, ni de reprimirlas, solo reconocer que son juicios, son proyecciones que nos ocurren naturalmente, es parte como de nuestro modo de pensamiento, pero que los pongamos en una nubecita, ¿no? Que no lleguemos a confundir que el juicio es la realidad, sino que las opiniones son solo opiniones, que no llegamos a confundirlas como algo verdadero. Entonces, después de la voz del juicio, como primera barrera, aparece la segunda barrera, que es lo que denomina Scharmer la voz del cinismo. Aquí a veces hay un desafío de traducción, porque cynicism en inglés a veces es cinismo, pero puede ser traducido también como escepticismo, indiferencia, indolencia. Entonces, todo aquello que te desconecta
del corazón abierto, ¿no? Todo aquello que te desconecta de las emociones, todo aquello que de alguna manera acoraza tu corazón. Yo a veces lo dibujo así con unas tijeras que cortan el cable que va de la cabeza al corazón, ¿no? Donde, ok, entiendes lo que pasa, pero eh, no te pasa nada con lo que pasa, ¿no? Te haces el loco. Hacerte el longi, como dice Consuelo. Muy bien. Hacerte el sueco, como dicen en otros lugares, ¿no? Es, hay un autor chileno que habla de el modo HEW, ¿sí? Efectivamente, hacerse el web. y ese modo HEW, que es hacerse el weón, el fondo es ver lo que pasa, pero hacer como que no pasa, ¿no? Y a veces eso toma, ese modo toma distintos disfraces, ¿no? A veces es ironía, a veces es hipocresía, a veces es bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? No nos le damos la suerte entre gitanos, es lo que hay. Sí, también me gusta la naturaleza, pero bueno, es la dinámica del mercado, ¿no? Yo se lo he escuchado a mucha gente, especialmente en puestos de poder, ¿no? Que construyen teorías para justificar sus acciones. Y la tercera barrera para ese estado de presencia es, perdón, antes de llegar a la tercera, esto de alguna manera, este cinismo colectivo lo que hace es que crea espacios donde no se permite la autenticidad, ¿sí? El corazón abierto, de alguna manera, es atreverse también a ser auténtico, ¿no? A traer lo que eres, lo que te pasa. Y sucede que cuando se instala el cinismo en una organización, inhibe la autenticidad, ¿sí? Y cuando aparece la autenticidad, el cinismo como que trata de burlarse de ella, ¿no? Como cuando Trump se burlaba de Greta. Esa lógica era de eso, del cinismo contra la autenticidad. Y bueno, entonces estamos hablando de mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta. Y por parte de las barreras, la voz del juicio, la voz del cinismo y tachán, la voz del miedo. Y la voz del miedo es esa voz que de alguna manera inhibe nuestra voluntad, ¿no? Aun cuando encontramos y descubrimos la voluntad y lo que verdaderamente queremos, el miedo nos paraliza y no nos permite pasar a la siguiente etapa, que es la acción, ¿no? Entonces, claro, por un lado el miedo es una herencia evolutiva que nos ha permitido sobrevivir, ¿verdad? De los leones, de los dientes de sable, pero al mismo tiempo cuando se instala como una emoción que nos paraliza, pues no nos permite acceder a nuevos o más profundos niveles de conciencia, ¿no? Así que nuevamente es una invitación a tener, eh, a danzar con el miedo, ¿no? A reconocer que hay, detrás de un miedo hay algo que se quiere cuidar, pero a tener una mirada apreciativa con ese miedo, ¿no? Que no sea el miedo lo que nos paralice, sino entendamos cuándo nos surge el miedo y cómo actuamos frente al miedo, ¿no? Y al final el coraje, que es esta voluntad abierta, es actuar aún en presencia del miedo, ¿no? Hacerlo aún con miedo. Esa es la invitación de Otto Scharmer, a mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta. Entonces, sintetizando un poco estos, estos momentos de la teoría U, hay un primer momento, y si dividimos la U en dos, o sea, en tres momentos, sería un primer momento de sumergirse en el agua, ¿no? De sumergirse en el sistema y de observar, 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 escuchar, 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 cosentir, copercibir, ¿no? De sentir lo que pasa en el sistema. Y para ello puedes tener entrevistas, puedes tener focus, ¿no? Puedes tener un viaje de aprendizaje y sentir lo que te dice el territorio, lo que te dice la comunidad local, lo que te dicen cada uno de los actores, ¿no? Hay un segundo momento que es de copresenciar, ¿no? De estar presente en la naturaleza, de conectarse con lo mejor de ti, con tu verdadera voluntad, con tu sentido de vida, ¿no? Con tu misión en el mundo, con tu propósito, con la mejor versión de ti. Y un tercer momento que ya sería como el brazo derecho de la U, que es la subida, ¿no? El volver al mundo
Y a partir de ahí co-crear con otros, co-evolucionar con otros, prototipar, equivocarse, fácil equivocarse rápido y barato para ir aprendiendo de manera colectiva e ir transformando esos sistemas. Esa es un poquito la implicación de la teoría 1. Ahí dices el dibujo, a ver, estoy tratando de sintetizar en unos pocos minutos un libro de 500 páginas en una lámina. Adelante. Profe, y Creo, él ¿sí? plantea esto también Uh-huh. desde, como desde los elementos, como lo que dijo el agua, luego venía como una etapa más de fuego, luego aire. Uh-huh. No, él no conecta con los 4 elementos, pero en el terreno solemos usar esas distinciones para hacer algún trabajo de liderazgo. Cuando yo les he dicho lo de sumergirse en el agua es porque ese iceberg, ¿no? Ese problema o ese sistema está como flotando en el agua. Entonces, decía que sumergirse en el agua en realidad era como sumergirse por debajo era por debajo de la conciencia colectiva del sistema, ¿no? Pero en el fondo es Claro, como es que entrar en capas más profundas. sí, sí, como que a medida que lo empezó a explicar, cuando esto era bastante blanco, Sí. empecé a ver como muy marcados los elementos, como para mí fue Uh-huh. como bajarle tierra, como para Uh-huh. que se pudiese, para poder entrar como en eso, meterle Uh-huh. agua con el corazón para como sentir, luego como esa conexión, pero a la vez como activa, me llevó a mucho fuego, y luego ese Uh-huh. como vencer miedo, soltar, vencer miedo, Uh-huh. fuego y soltar, nos fuimos al aire y me hizo mucho Uh-huh. sentido. Sí, sí. Bueno, efectivamente, cada uno de los movimientos en la U requiere una disposición distinta y por tanto una energía distinta. Si te hace sentido verlo así con estos 4 elementos, efectivamente eh, es una invitación muy, muy integral, ¿no? Donde se integran los 4 elementos, incluso algunos hablan del quinto elemento que es el éter, el amor, ¿no? Súper. Gracias por traer esta mirada más desde la mística de los 4 elementos. Bien, ¿algún otro comentario o pregunta? María Jesús dice coiniciar con la fuente y equipo. Ujú. Ya, qué interesante. Eh, ¿Hay algo más que quieres desarrollar tu idea, María Jesús? Hola, profe. Es que me había adelantado a la clase pasada y en ver estas láminas Ujú, y me llamó mucho la atención que todo sea co-iniciar, co-sentir, ujú, co-crear, que está como tan de moda decirlo hoy en día, ujú, pero a mí me hace mucho sentido el co, ya que uno crea no solo, sino que a través de la fuente y nosotros nuestro ujú, equipo, y así creamos como en unidad. ujú. Sí, pero no sé cómo Sí, explicarlo mejor. ajá, efectivamente. A ver, ya, efectivamente, a ver, la U tiene una dimensión individual y tiene una dimensión colectiva, ¿no? La dimensión co es la dimensión colectiva, ¿no? Pero efectivamente uno puede aplicarse la teoría U hacia uno y trabajarlo como un trabajo interior, eh, pero de alguna manera para que la colectiva funcione, cada individuo también tiene que hacer su pega más individual, ¿no? El, nadie puede suspender los juicios. O sea, tú puedes, en un grupo, pues, como facilitador, puedes pedir que se suspendan los juicios, pero también uno tiene que hacer el trabajo interior de suspender uno los propios juicios, ¿no? En, en lugar de estar como pensando continuamente, ya, ok, vamos a suspender un poco esta mente juicio más criticona, ¿no? Y vamos a tratar de entender qué hay de bueno en esto. Ya, otra pregunta que hace Rodrigo es si siempre son en ese orden o se pueden cambiar. A ver, a mí no me gusta ser tan lineal. Yo te diría que si bien a veces lo explicamos así en orden, ¿no? Mente abierta, corazón abierto y voluntad abierta, en general a veces se dan mezclados, ¿sí? Es como una cazuela, ¿no? Que puede ser que al cocinarla se echa antes, no sé, el zapallo que la papa, ¿no?
pero después al comértela, no hay una manera correcta de comerse la cazuela, ¿no? Hay que se come primero el caldo, después el zapallo, o primero se toma la sopita, después el choclo, no sé. Creo que si bien a veces hay una manera que sale bien o que sale mejor, hay muchas formas después de cocinarla, ¿no? Y al final todo se mezcla. Y al final eso que llamamos cazuela es la propiedad emergente de esos ingredientes cuando se juntan, cuando se mezclan, ¿no? Si yo traigo acá un pedazo de choclo, un pedazo de zapallo, media papa, ¿no? Y algo de cilantro, eso no es una cazuela, ¿no? La cazuela es cuando todas esas ingredientes se juntan. Entonces, para mí es clave esto, ¿no? Como este estado de presencia surge cuando se da la mente abierta, corazón abierto y la voluntad abierta, independientemente de cuando, cuando hayas abierto la mente, el corazón o la voluntad. Por lo general, yo sí lo uso como un patrón de diseño cuando uso esta U como un marco para diseñar o intencionar procesos grupales o talleres, así, sí, hacemos como actividades, primero para abrir la mente, después para abrir el corazón, después para expresar la voluntad colectiva, después para integrar las manos. Habla, en teoría, U también habla mucho de integrar cabeza, corazón y manos, ¿no? En inglés, las 3 H, ¿no? El Head, Heart and Hands. Que bueno, también muchas otras tradiciones educativas hablan también de eso, ¿no? De integrar cabeza, corazón y manos. Desde la tradición de la educación Waldorf o de la antroposofía o así, también habla de esto, de integrar lo cognitivo, lo intelectual, la mente, lo afectivo, lo emocional, el corazón, y lo volitivo, que es la voluntad, la intención. Bien, entonces, ¿esto cómo opera? ¿Ya? Si quieren profundizar sobre esto, les recomiendo el capítulo 21 del libro, que está también disponible en PDF. Pero básicamente pueden usar la teoría U como un marco de distinciones para el liderazgo propio hacia adentro, ¿no? De, ok, ¿cómo voy a mantenerme con la mente abierta en este conflicto? Ya, no sé, aunque el otro tipo me caiga mal y aunque sea un pesado y un cuico y cualquier cosa, ya, voy a verlo como ser humano y voy a suspender todo lo que pienso de él, toda mi opinión y voy a tratar de aceptarlo como es. Eso es como una manera, ¿no? De suspender los pensamientos y de tratar de escuchar lo que viene a decir. Si, no sé, por ejemplo, cuando voy a entrevistar y voy a entrevistar con una mente abierta y un corazón abierto, implica, pucha, que si la señora de la comunidad local que estoy entrevistando está muy emocionada o está dolida porque pucha, se le secó la laguna o vive en una zona de sacrificio o en realidad está chata del extractivismo y así, bueno, vamos a escucharle y quizá vamos a empatizar con ella y quizá vamos a recibir el matecito o el tecito. Bueno, ahora con todos los temas de la pandemia, el distanciamiento social, eso a veces se hace más difícil en lo metodológico, ¿no? Pero tomando las precauciones necesarias es súper importante, ¿no? Que parte de sumergirse en el sistema también implique una conexión emocional también, porque eso permite una mejor intervención después, o un mejor proyecto, un proyecto más sostenible también efectivamente. Entonces, como les digo, esto lo pueden aplicar en distintos niveles, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel organizacional, a nivel comunitario, a nivel territorial. En mi caso, yo lo he aplicado en los últimos 10 años, desde que volví de Suecia, en múltiples lugares, en colegios, en universidades, para construir una visión compartida, para articular procesos de planificación estratégica, para conversar sobre conflictos multiactor, para facilitar procesos de diálogo. Entonces, sirve para mucho, no sirve para todo. Eso también es importante. ¿Tienen más preguntas sobre esto?
Vale, como ya llevamos casi una hora, empezamos a las 3 y ya son las 4, propongo que hagamos unos 10 minutos de descanso, ¿les parece? Y que volvamos a las 4:10. Bueno, pues entonces voy a parar la grabación.